¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de suprapixel.com y esta es una comparativa entre el LG Optimus G y el LG G2. Como siempre, en todas nuestras comparativas les aclaramos al principio que tenemos el análisis completo tanto del Optimus G como del G2, así que no se los pierdan, ahí van a encontrar todos los detalles a fondo de cada uno de los teléfonos con ejemplos de fotos y videos y todo lo demás. Así que arranquemos viendo lo más importante y distinto que vemos de uno al otro, que es el tema del diseño físico. En el G vamos a encontrarnos con un diseño bastante normal, es decir, tenemos botón de encendido en la parte de la derecha, en la parte de la izquierda tenemos los de volumen hacia arriba y hacia abajo, después tenemos el jack de 3,5 milímetros, esas cosas, en la parte inferior el micro USB, después también el parlante altavoz atrás, después tenemos la cámara acá atrás también y tenemos una terminación en policarbonato o Gorilla Glass, nunca nos confirmaron cuál de las dos es. Y la verdad que un diseño bastante cuadrado comparado contra el del G2, que es bastante curváceo, muy distinto. En el G2 nos vamos a encontrar con un diseño bastante distinto en la parte trasera más que nada, donde nos vamos a encontrar con los botones de volumen hacia arriba y hacia abajo y el de encendido en la parte trasera debajo de la cámara, es decir, en los bordes, en los costados, tanto izquierda y derecha, no nos vamos a encontrar con nada más que en la parte izquierda un slot para una micro SIM. Por supuesto recuerden que el G también posee una micro SIM. La verdad que esas son las diferencias más grandes de diseño y además también el tema del parlante altavoz que se encuentra acá en el G2 y en la parte trasera en el G. ¿Qué significa esto? Que cuando tenemos el teléfono apoyado sobre una mesa puede ser que se tape un poco el parlante del G, pero cuando tengamos el teléfono agarrado de manera horizontal, es decir, con las dos manos así, por ejemplo viendo un video o jugando un juego, vamos a tapar fácilmente el parlante. En cada uno de los teléfonos tenemos una desventaja y una ventaja. Si vemos las diferencias de hardware, en el G vamos a encontrarnos con 32 GB de almacenamiento interno como mínimo y lamentablemente en el G2 nos vamos a encontrar con una cantidad bastante inferior, que en realidad es la mitad, o sea 16 GB. Hay otro modelo de 32, no tiene memoria expandible ninguno de los dos, ni la batería removible. Ambos teléfonos cuentan con 2 GB de RAM y la diferencia más importante la vamos a encontrar en el chipset, que vamos a tener acá un Snapdragon S4 Pro en el Optimus G y en el G2 tenemos un Snapdragon 800 que es mucho más poderoso. Aún así el G se banca también cualquier cosa que le tiremos, así que tampoco es que se queda muy atrás, solamente que el Snapdragon 800 es básicamente un camión súper poderoso, esa es la diferencia más que nada. Después en ambos teléfonos tenemos un panel IPS, en el G2 tenemos un IPS con resolución 1080p, o sea Full HD, y en el G tenemos 720p, o sea la mitad de resolución. En ambos teléfonos el texto se ve súper claro, cualquier gráfico, lo que sea, se va a ver perfectamente bien, porque en los dos tenemos una cantidad de píxeles, una densidad superior a 300 ppi, por lo cual no vamos a poder distinguir píxeles a simple vista. Aún así, en general, tenemos una diferencia de pantalla bastante importante, porque en el G tenemos 4,7 pulgadas y en el G2 5,2 pulgadas, es mucho más grande y fijémonos que la diferencia de tamaño no es mucha, son unos pocos milímetros, debe ser medio centímetro como mucho de diferencia, y lograron meter una pantalla mucho más grande. Está bastante bien aprovechado el tamaño y la superficie del G2 contra la del G. Acá en el G nos vamos a encontrar con botones capacitivos, back, de home y de menú, y después los botones acá en el G2 van a ser en pantalla. Por supuesto los dos tienen una buena visibilidad bajo el sol y unos buenos ángulos de visión, no son los mejores ángulos, o sea, no son los ángulos de visión más amplios de todo el mercado, pero son más que suficientes para ver una foto, un video, lo que sea, con una persona a la izquierda o a la derecha. Los dos teléfonos son bastante cómodos en la mano, si bien el diseño del G es un poco más cuadrado y rectangular con bordes más filosos, es decir, no es que son filosos a la mano, sino que cortan más rápidamente. Ambos teléfonos son livianos y cómodos a la mano, así que son bastante bien diseñados en lo que respecta a ergonomía y cómo entran en la mano. La verdad que están bastante bien los dos, no hay ningún problema en ese sentido. Y en lo que respecta al sistema vamos a ver que estamos corriendo 4.1.2 en el G y 4.2.2 en el G2. Los dos funcionan perfectamente fluidos. Si hablamos de fluidez realmente en los dos G, o sea en el G2 y en el G1, vamos a encontrar 0 trabas, 0 lags. Acá justo estoy actualizando, entonces puede ser que hayan visto eso que se frenó un cachito, pero estoy metiendo 1000 aplicaciones porque hace mucho que no enciendo este teléfono. Aún así, realmente no hay pérdida de fluidez, son los dos teléfonos súper rápidos. Y vamos a encontrar básicamente lo mismo que tenemos en el G, pero en el G2 y en el G2 con algunas características más. Es decir, nos vamos a encontrar, voy a sacar de lado este teléfono y vamos a verlo en el G2 ya que tenemos una pantalla un poquito más grande. Si bajamos la barra de notificaciones nos vamos a encontrar con lo que se llamaba Q-Slide también en el G, que podíamos levantar por ejemplo alguna aplicación, digamos por ejemplo la aplicación de internet, y que la podemos manejar no solamente en tamaño, sino que también en opacidad y lo demás que ya vimos en su propio análisis. Y también por ejemplo acá tenemos la diferencia que no estaba en el G y ahora sí está en el G2, tenemos el Quick Remote que podemos utilizar el LED infrarrojo que tenemos acá arriba que no está en el G1,
para manejar, por ejemplo, algún dispositivo de audio, alguna televisión, aire acondicionado, lo que sea, directamente desde el teléfono, que funciona perfectamente bien y está bastante bien implementado. Después, ¿qué tenemos de diferente? Las Q-Slide, acá tenemos 5 aplicaciones más. Tenemos no solamente VoiceMate, sino también, por ejemplo, la aplicación de mensajería, que está bastante bueno tener flotante. Casi me olvido de mencionar que la pantalla del G2 es un poquitito más brillante que la del G original. Acá no puedo subir al brillo al mango porque tengo un límite por temperatura, pero en realidad las dos son bastante brillantes, solamente que la del G2 es un poco más brillante para exteriores. Después en el G2 tenemos algunas características distintas, como por ejemplo Knock On, que podemos pegarle 2 veces al teléfono y lo va a encender. Y después, por ejemplo, cuando le peguemos, yo lo hago generalmente de arriba para no tocar nada de lo que está en la pantalla, 2 veces acá, se va a apagar. Más que eso, la verdad que muchas otras cosas distintas no hay. Después tenemos también la opción para configurar la botonera que tenemos abajo, es decir, si queremos, por ejemplo, reordenar los botones o cambiar el tema, es decir, que tengan, por ejemplo, fondo blanco o negro o con un gradiente, también lo podemos hacer, está bastante bueno. Y luego de eso voy a empezar a hablar directamente de lo que respecta a navegación, así no pierdo mucho tiempo. Nuevamente disculpen el tema del brillo por temperatura, solamente es eso, no es que la pantalla es súper recontra distinta a la del G2 en brillo, es solamente el tema de la temperatura. Vamos a ver que andan muy fluidamente, no solamente en el scrolling, sino el pinch to zoom, las páginas las va a cargar perfectamente bien. El texto se ve súper claro en ambos teléfonos, así que mucha diferencia en lo que respecta a navegación no hay. Ahora bien, en el tema del tipeo, es decir, con el texto, levantemos el teclado. Vamos a ver que acá estoy corriendo el Google Keyboard, o sea, el teclado de Google oficial en ambos teléfonos. ¿Y esto por qué es? Porque bueno, el teclado es de fábrica que viene tanto con el G como con el G2 no me resulta tan cómodo como este. En general, para tipear en vertical los dos teléfonos son súper cómodos y para tipear en horizontal el G es mucho más cómodo que el G2 porque el G2 tenemos una pantalla más grande y a veces es un poquito más complicado llegar a la parte central. No es imposible, pero es mucho más fácil tipear en el G solamente por el tema del tamaño de pantalla, nada más. Si hablamos de multimedia, vamos a poder ver videos en YouTube en 1080p en el G2 y en 720p como máximo en el G, por supuesto por un tema de resolución. Por supuesto vamos a poder reproducir videos en 1080p o 720p también bajados o comprados, películas, lo que sea, en su reproductor de video también por separado perfectamente bien. Se banca cualquier cosa que le tiremos, solamente que tal vez consumir medios es un poco más cómodo y más conveniente en realidad al tener una pantalla más grande en el G2. Pero fuera de eso está todo muy bien, por supuesto en lo que es reproducción de audio también está todo bárbaro, es decir, no hay problemas de sonido ni nada por el estilo, ni nada extraño, así que los dos teléfonos funcionan muy bien para lo que es multimedia. Y vamos a algo donde sí vamos a encontrar una diferencia bastante grande y que es en la cámara. Vamos a buscar la cámara en el G y vamos a ver que la interfaz es bastante similar a lo que vamos a ver estéticamente con la del G2, solamente que bueno, acá tenemos por supuesto para hacer el foco, tomar la foto, que la toma bastante rápido, y después tenemos valores de exposición, balance de blanco, flash y todo lo demás, tipo de escena, y no mucho más. Como vimos en el análisis originalmente, la calidad de las fotos es bastante buena, solamente que no estaba a la altura, por ejemplo, de otros teléfonos de alta gama 2013, como por ejemplo el HTC One X o el Samsung Galaxy S3. Y ahora, ¿qué tenemos acá en el G2? Tenemos una calidad de fotografía y de video mucho más importante que la que vimos en el G y que hace bastante competencia contra otros teléfonos, tanto de alta gama 2012 como 2013. Es decir, no solamente la nitidez es súper superior en realidad y también la reproducción de colores y todo lo demás, sino que también en la interfaz tenemos varias cosas más, como por ejemplo la estabilización óptica y por supuesto podemos tomar varias fotos, tenemos varios modos de disparo que no estaban en el G, ahora sí las tenemos acá, tenemos HDR, panorama virtual, VR, que vendría a ser en realidad la photosphere, o sea la esfera, donde podemos fotografiar en todo alrededor, que es propio de 4.2.2, Bird Shot, donde podemos tomar hasta 20 fotos una atrás de la otra, vamos a mantener presionado y vamos a ver que ahí toma varias fotos rápidamente, hasta 20 fotos como ya les dije. Y la verdad que no solamente la interfaz tiene varias cosas nuevas, sino que también, como ya les dije, la calidad de fotos y videos es muy superior. También el tema de estabilización óptica que les estaba mencionando anteriormente ayuda muchísimo, no solamente a sacar fotos, por ejemplo, ahí enfocamos y vamos a ver que, bueno, tal vez no se den cuenta, vamos a poner un sujeto cualquiera, cuando enfocamos va a empezar a estabilizar, tal como vimos con el Lumia 1020 hace un tiempito, estabiliza. Y por supuesto en videos va a ayudar un montón a que los videos que grabemos no salgan todos movidos, es decir, por ejemplo, un ejemplo así clásico que les puedo dar, estaba haciendo bicicleta fija, andando en la bicicleta y estuve grabando un video y básicamente el video ni se movía, es decir, aún con el movimiento que yo tenía, el video básicamente terminó como si fuera que estuviera fijo. Realmente ayuda un montonazo, no solamente para video y fotos, sino que también en fotos en baja luz, donde tal vez tenemos que exponer un poquito más de tiempo la fotografía para que salga en realidad un poco más brillante y con más luz. Así que en ese sentido la cámara del G2 es muy superior a la del G y ahí sí hay una diferencia importante.
Por supuesto, en juegos ninguno de los dos tener problema de correr juegos pesados, solamente que el Snapdragon 800 del G2 es mucho más poderoso, entonces tal vez más adelante cuando salgan juegos súper pesados con más gráficos y que también, por ejemplo, también van a funcionar en 1080p, es decir, en la resolución de la pantalla del G2, van a poder funcionar perfectamente bien. En ambos teléfonos pueden jugar muy bien. En el G2 la experiencia por supuesto es superior, no solamente por el tamaño de pantalla, sino porque es muy probable que si llega a bajar algún cuadro por segundo en el G2 no vaya a bajar. Así que luego de eso no tengo mucho más por decir, en ambos teléfonos se puede jugar, solamente que en el G2 se va a poder jugar un poco mejor en realidad por el tamaño de pantalla y a juegos un poquito más pesados más adelante. Si hablamos de llamadas, rápidamente les digo que no tuve problema con ninguno de los dos, son claros, son fuertes los altavoces de los dos, así que en ese sentido no hay problema ni de mensajes perdidos ni nada por el estilo. Y finalmente acá sí, otra diferencia clave, la duración de batería. En el G2 vamos a llegar fácilmente al día, cuando en el G tal vez, si bien la duración de batería no era mala, va a estar más complicado llegar al día. Es decir, tenemos una jornada de trabajo extendida, por ejemplo 12 horas, con un poco más de uso llegamos a las 16 horas más o menos, pero no mucho más que eso en realidad. Y en el G2 vamos a llegar mucho más fácilmente, realmente la batería del G2 es excelente. Así que conclusiones rápidas, vimos un cambio bastante importante del G al G2, no solamente en diseño, sino que la pantalla también es superior, es decir, es más brillante, tiene mejor resolución, son súper nítidas las dos, pero obviamente es mejor la del G2, y es como que en el G2 nos vamos a encontrar con el mismo software del G, o sea, del Optimus G, solamente que con algunas cosas nuevas, como lo que ya vimos del control remoto, también del knock-on, después tenemos otras características copadas, por ejemplo, si vamos a escribir algún mensaje de texto o lo que sea, y queremos guardar algo, imaginémonos eso, casi no lo muestro, lo quiero mostrar, mantengamos presionado acá y vamos a ver que lo podemos copiar. Y tenemos ahí una opción que se llama Clip Tray, que en realidad es como si fuera un portapapeles. Vamos a levantarlo, tenemos, en vez de pegar solamente lo último que copiamos, tocamos el Clip Tray y vamos a ver que tocamos ahí y vamos a pegar lo que tenemos. Tenemos todas las cosas que ya estuvimos copiando durante un tiempo guardados ahí en el portapapeles y lo podemos pegar fácilmente. Así que como les dije, en general tenemos más opciones en el G2 ahora que en la del G, pero sigue siendo básicamente la misma experiencia. Lo que sí tal vez podrían haber mejorado un poquito es la estética del software, eso ya lo dije en el análisis del G2, lo vuelvo a repetir acá, pero no es una crítica tan importante. Si tengo que elegir uno, obviamente voy a elegir el G2, porque no solamente la batería le dura más, sino porque la cámara me gusta bastante más. Pero en realidad ambos teléfonos son muy buenos, es decir, no es que tienen falla ninguno de los dos en especial, y nada raro que haya que super criticar como para que haya que dejar estos dos teléfonos de lado. Realmente los dos son muy recomendables. Por supuesto, hay que ver cuál eligen cada uno de ustedes, dependiendo por supuesto del precio. El G está cerca de los 3.000 pesos con plan, cuando el G2 va a estar más o menos 4.400 con algún plan en alguna operadora. Es decir, es una diferencia bastante importante. Pero por supuesto al mismo tiempo tenemos una diferencia bastante importante de pantalla, cámara y batería. Y por supuesto la novedad obviamente. Así que estaría bueno saber en realidad cuál es el que eligen ustedes dos. Esta comparativa es más o menos para mostrar más que nada las diferencias entre uno y otro. Es decir, la verdad que este es el hermano mayor que del G, así que muchas cosas más que estas no puedo mostrar realmente. Ambos teléfonos, como ya les dije, son muy buenos y son muy recomendables. No es que se eligen uno u otro, les puede llegar a ir mal. Con los dos les tendría que ir bien porque ambos son muy buenos teléfonos. Así como ya les dije, no quiero repetirlo más. Díganme abajo en los comentarios cuál elegirían ustedes y por qué. Ahora que terminó el video, espero que ustedes abran lo que hay en la descripción y que vean todos los links que hay uno debajo del otro, que son de nuestras redes sociales y de nuestro sitio web. No se sientan presionados, pero yo los voy a estar esperando acá hasta que entren a cada uno de ellos y que le den me gusta o like, como mejor le quieran decir. Así que bueno, los voy a esperar un ratito. Bueno, ¿ya está? ¿Se lo dieron? Bueno, muy bien, listo. No se sientan presionados, está todo bien, es solamente para que le den el like y nos pueden ayudar a crecer. Nos vemos en próximos videos, soy Nicolás Fishman de suprapixel.com.